Trabajo práctico, productos de señales moduladoras del profesor Nacuillo por el alumno Francisco Sebastián Vega Cabañas, turno mañana, año quinta, división cuarta. Trabajo práctico, productos de señales moduladoras del profesor Nacuillo por el alumno Francisco Sebastián Vega Cabañas, de tipos de sistemas turno de mañana, comunicación año y se quinta, encuentran en división sistemas cuarta. conocidos tales como radio, estéreo, televisión Trabajo estándar. práctico, productos de Esta señales sección moduladoras del proporcionará una profesor introducción Nacuillo básica por a el la alumno amplitud Francisco modulada Sebastián y a la Vega frecuencia Cabañas, modulada AM turno y FM. mañana, año quinta, división cuarta. 1. Receptores básicos. Definición. Los receptores AM y FM son estándar en la mayoría de tipos de sistemas de comunicaciones y se encuentran en sistemas conocidos tales como radio, estéreo, televisión estándar, etc. Esta sección proporcionará una introducción básica a la amplitud modulada AM y a la frecuencia modulada FM. Amplitud modulada. Es un método para enviar información tales como voz o música por medio de ondas electromagnéticas emitidas por algún transmisor de radio. La amplitud de una señal específica FP es la variable de acuerdo a la señal moduladora. La frecuencia FP se llama frecuencia portadora y resulta en una suma y diferencia de frecuencia con la moduladora. Y la banda de frecuencia AM específica es cercana a 540 kHz hasta 1,640 MHz. A continuación observaremos el diagrama en bloque de un receptor AM. Observe que tiene una antena que es capaz de captar todas las señales de radio y alimentarlas al amplificador RF. Estas señales son muy pequeñas, casi siempre de unos cuantos microvoltios. El amplificador RF es un circuito que sintoniza una cierta frecuencia de radio y solo deja pasar la frecuencia de radio seleccionada y sus dos bandas laterales. Observe que este circuito también cuenta con un oscilador local, LO. Este circuito genera ondas senoidales constantes a una frecuencia sintonizada más 455 kHz. Un ejemplo es que se sintoniza una frecuencia de 1 MHz y la frecuencia de salida sintonizada es 1,455 MHz. Mezclador. Este circuito tiene dos entradas, la del oscilador y la del amplificador RF. Estas dos frecuencias son mezcladas en un proceso llamado heteroideación para producir sumas y diferencias de frecuencia. En este proceso se suelen usar semiconductores, diodos, transistores o válvulas termoiónicas. Observe que hay un amplificador de frecuencia intermedia. Este amplificador tiene a la entrada del mezclador que tiene la señal de AM. A su salida la frecuencia del oscilador desaparece y también se incrementa significativamente el nivel de la señal. Observe que el detector es un circuito que recupera la señal moduladora o de audio. Y finalmente el amplificador de potencia, que es un circuito que amplifica la señal de audio detectada y la amplifica y la envía a un altavoz para producir sonido. AGC, control de ganancia, produce una corriente directa DC con la salida del detector, que es proporcional a la intensidad de la señal recibida, para ajustar la ganancia al fin de mantener constantes los niveles de señal necesarias, para un amplio rango de intervalo de intensidades de señales portadoras de entrada. FM, frecuencia modulada. Es igual que AM, con excepción que varía la frecuencia portadora y no su amplitud. Su ancho de banda de radiodifusión es de 88 MHz hasta 108 MHz. El receptor FM es similar al de AM en muchos sentidos. Observe que tiene un amplificador RF, tiene un mezclador, un amplificador de frecuencia intermedia, pero con excepción que estos amplificadores operan a una frecuencia mucho más alta que la FM. Y para reproducir las señales de audio
o moduladoras se suelen usar limitadores, discriminadores y una red de énfasis. A continuación veremos el diagrama en bloque de un receptor FM. Observe que este tiene una antena capaz de captar todas las señales de radio y alimentar el amplificador RF. Estas señales son muy pequeñas, casi siempre de unos cuantos microvoltios. El amplificador RF es el mismo que en el DAM, solo que este debe amplificar cualquier frecuencia entre 88 MHz y 110 MHz. El oscilador local. Este circuito genera una señal senoidal constante a una frecuencia de 10,7 MHz por encima de la frecuencia RF seleccionada. El mezclador este circuito realiza la misma función que en el DAM, solo con la diferencia de que su salida es de 10,7 MHz sin importar la frecuencia portadora. Amplificador de frecuencia intermedia. Este circuito amplifica la señal de la FM de 10,7 MHz. El limitador. Elimina las variaciones indeseadas de la amplitud FM. Conforme sale del amplificador de frecuencia intermedia, produce una salida de FM de amplitud constante a la frecuencia intermedia de FM. La red de énfasis. Por algunas razones, las frecuencias moduladas más altas se amplifican más que las más bajas. En el extremo de un transmisor del sistema FM. Pasa por un proceso llamado preénfasis. Es un circuito que restablece la señal de audio. El amplificador de audio y potencia es el mismo que en el de AM. Su función es amplificar la señal de audio y mandarla al altavoz. Capítulo 18.2. El multiplicador lineal. Existen varios multiplicadores lineales, de 1, de 2, de 3, de 4 cuadrantes. La clasificación de multiplicadores se da mediante el cuadrante. Se indica el número de combinaciones de polaridad de entrada posibles. En un amplificador triplicador de 4 cuadrantes pueden aceptar cualquiera de las 4 combinaciones de entrada posibles, como se puede ver en la figura 18.7. La característica de transferencia de un multiplicador típico de dos tensiones de entrada, Bx y Bi, son los valores de Bx que corren a lo largo del eje horizontal y los valores de Bi que corren a lo largo del eje vertical inclinado, y en el eje vertical la tensión de salida, como se muestra en la figura 18.8. El factor de escala K es una disminución o atenuación interna que produce la salida. En una cantidad fija casi siempre el factor K es de 0,1 K. A continuación veremos otras configuraciones de multiplicadores. Número 1. Circuito cuadrático. Simplemente se obtiene con aplicarle la misma tensión a ambas entradas. 2. Circuito divisor. Muestra un multiplicador colocado en lazo de realimentación de un amplificador operacional. La corriente en este circuito es despreciable y se debe a que en la entrada más se deriva tierra y la entrada menos inversora existe una tierra virtual colocada como se muestra en la figura 18.12. 3. Circuito extractor de raíz cuadrada. Es un circuito divisor donde se le aplica la misma tensión en ambas entradas del multiplicador, como se muestra en la figura 18.13. 4. Circuito media cuadrática. Esta configuración de multiplicador y operacional se conoce como integrador. El integrador produce el valor promedio o medio cuadrático de la entrada con el tiempo, como indica en el signo del integrador, y como también indica la figura 18.14. Capítulo 18.3. Amplitud modulada, transmisor. Si se le aplica una señal de entrada a un dispositivo de ganancia variable, transistor o amplificador operacional, la salida resulta en una señal de amplitud modulada, porque como
está la ecuación de la señal de la amplitud modulada para transmitir si se le hace que la ganancia varíe en función de una señal de audio y se le aplique una señal senoidal a una frecuencia mucho más alta, la salida tendrá una frecuencia más alta, no obstante su amplitud variará de acuerdo con la variación de la ganancia de la figura 18-16. Capítulo 18.3. Amplitud modulada. Transmisión. Si se le aplica una señal de entrada a un dispositivo de ganancia variable, transistor o amplificador operacional, la salida resulta en una señal de amplitud modulada. La salida resulta en una señal de amplitud modulada. Está la ecuación de la señal de la amplitud con esta modulada ecuación se obtiene la si señal se le hace AM que para la ganancia transmitir. varíe Si se hace que en función de la una ganancia señal de audio un y se amplificador le aplique varíe una señal en función a la senoidal a una señal de frecuencia audio mucho más alta, y se le la aplica una salida señal tendrá una senoidal frecuencia más alta, a una, no obstante su amplitud una variará variación de acuerdo con la no. variación de la No, ganancia de la no. figura. Suma y diferencia de frecuencia. Si se multiplican matemáticamente dos señales a distinta frecuencia, se produce un término que contiene tanto la diferencia como la suma de frecuencia, como se observa en la ecuación 18.2, y el coseno de la ecuación significa que hay un desfase de 90 grados. Análisis de modulación balanceada. Un multiplicador lineal produce una señal de salida descrita por la ecuación 18.2. Por lo tanto, el producto de dos señales no contiene ninguna señal con la portadora o como la moduladora. Esta amplitud moduladora se llama modulación balanceada porque no hay frecuencia portadora en la salida. Espectro de frecuencia de un modulador balanceado. El espectro de frecuencia es el producto de dos señales, como se ve en la figura 18-17 en la parte A. Se ven las dos frecuencias de entrada, y en la parte B se ven las salidas. La frecuencia lateral superior es la suma de las dos frecuencias de entrada, y la frecuencia lateral inferior es la diferencia de las dos frecuencias de entrada, y estas aparecen a cada lado de la frecuencia portadora. Multiplicador lineal como modulador balanceado. Como se mencionó, el multiplicador lineal actúa como modulador balanceado cuando las señales portadora y moduladora pasan por sus entradas. Como no se produce la frecuencia portadora, se conoce como, en ocasiones, como frecuencia portadora suprimida y se utilizan en ciertos tipos de comunicaciones, con sistema de banda lateral única, pero no en radio AM estándar. Amplitud modulada estándar. Contiene a la salida la frecuencia portadora, así como también tiene la suma y diferencia de frecuencias laterales. Su cálculo permite el primer término de la frecuencia portadora y las demás para las laterales de la figura 18-21. Ilustra cómo se puede construir un modulador de amplitud estándar. Amplitud modulada con voz o música. Hasta aquí nosotros estuvimos viendo una señal senoidal pura, pero la voz o música no es pura, ya que son componentes senoidales. Para la voz humana son de 20 Hz hasta 20 kHz, y para la música son desde 100 Hz hasta 10 kHz. Capítulo 18.4. El mezclador. Es un convertidor de frecuencia, por lo que ajusta o cambia la frecuencia de una señal a otro valor. También el mezclador produce una frecuencia igual a la diferencia y suma de la frecuencia de entrada. En el caso del receptor, el mezclador debe producir una salida de frecuencia igual a la diferencia de entrada. En el sistema del receptor del amplificador de frecuencia intermedia, en realidad es un circuito sintonizador de frecuencia. En pocas palabras, el circuito responde a la diferencia y rechaza la suma, como se muestra en la figura 18-27. El amplificador Fi1 suele usarse amplificadores clase A, ya que utilizan un circuito resonante para seleccionar la frecuencia de entrada. Capítulo 18.5.
de modulación AM. Es un filtro pasabajos y a su entrada un multiplicador lineal. La frecuencia crítica del filtro casi siempre es de 15 kHz o 20 kHz. Capítulo 18.6. Frecuencia intermedia y amplificador de audio. El amplificador de frecuencia intermedia sintoniza con un ancho de banda específico y su operación central es de 455 kHz en AM. Para FM es de 10,7 MHz y su cálculo de frecuencia es de FO más FP, FO menos FP. Y suponiendo que la frecuencia portadora es de 1 MHz y la modulada es de 5 kHz, como está en el rango de amplitud estándar, utilizamos la frecuencia central estándar en AM. FO es igual a 1 MHz más 455 kHz es igual a 1.455 MHz y el mezclador produce una suma y diferencia de frecuencia. FO más FP y FO menos FP. FDS es igual a 1,455 MHz menos 1 MHz. Esto es igual a 455 kHz. FS es igual a 1,455 MHz más 1 MHz. Esto es igual a 2,455 MHz. Como también en el mezclador pasan las frecuencias lateral superior e inferior, se repite el mismo proceso. FDD es igual a 1,450 MHz menos 0,995 MHz es igual a 460 MHz. FDS es igual a 1,455 MHz menos 1,005 MHz. Esto es igual a 450 MHz. FSD es igual a 1,455 MHz más 0,995 MHz. Esto es igual a 2.47 MHz. FSS es igual a 1.45 MHz más 1.005 MHz. Esto es igual a 2.46 MHz. Como el amplificador de frecuencia intermedia es un circuito selector de frecuencia y las frecuencias centrales son las que pasan, las laterales también están en un rango de 450 kHz y 460 kHz. Por fin. Los amplificadores de audio son circuitos que amplifican la señal de audio recuperada y la potencian, y su ancho de banda es de 3 kHz hasta 15 kHz. El amplificador de potencia LM386 es un amplificador de baja potencia, de varios cuantos de miles de watts. Su bajo rango de corriente DC es de 4 a 12 volts. La ganancia sin conexión entre los terminales 1 y 8 es de 20 veces, y si se le conecta un capacitor de 10 microfaradios la ganancia es de 200 veces. Y si se le conectamos en paralelo a una resistencia, la ganancia está entre 20 y 200 veces. Capítulo 18.7. Frecuencia modulada, FM. Se incrementa o se reduce de acuerdo a la señal moduladora. La separación o desviación de la señal FM depende de la amplitud o desviación de la frecuencia modulada. Muestra la onda FM desviada de acuerdo a la moduladora. Observa que mientras más se hace positiva la amplitud de la moduladora, la frecuencia se hace más alta, y cuando es más negativa la frecuencia se hace más baja. Modulador en frecuencia básica. La frecuencia moduladora se logra variando la frecuencia del oscilador con una señal moduladora. En general se utilizan osciladores controlados por tensión, VCO.
El circuito de la figura 1838 y 1839 es un típico transmisor FM. Es un inversor de C a C, o sea que puede invertir una corriente continua a una alterna. Busqué más información en el circuito en Google y se llama Colpix. El circuito Colpix utiliza capacitores. Sin embargo, este circuito utiliza diodo varicap. Varía la frecuencia en función de la tensión moduladora, ya que el diodo varicap puede elevar o disminuir su capacitancia en función de la tensión aplicada. Demodulación FM. Existen varios métodos para demodular una señal FM. Estos son algunos métodos: la determinación de la pendiente, la discriminación del desfasamiento, la determinación de la relación, la detección de la cuadratura y la demodulación por medio de una malla de fase cerrada, pero la mayoría de las fases se utilizan el método de modulación PPL. 18. Malla de fase cerrada PLL. Concepto básico. Es un circuito compuesto de un detector de fase, un filtro pasabajos y un oscilador controlado por tensión, abreviado VCO. En la figura 1840 muestra el diagrama de un PPL. El detector de fase comprueba la diferencia de fase entre la señal de entrada VE y VFE y la del generador VO y FO. El ángulo de fase entre dos señales también es distinto. A la salida del detector de fase, el filtro pasabajos. La tensión del filtro pasabajos es proporcional a la de VCO, lo que hace que la frecuencia se mueva hacia la frecuencia de entrada hasta que las dos sean iguales. Ahora el PPL está sintonizado, la frecuencia de entrada FE cambia. La diferencia de fase también lo hace. El VCO rastrea la frecuencia de entrada. Detector de fase. Es un circuito de fase o un PPL. Es un multiplicador lineal. La señal de entrada del multiplicador VE y VCO se calcula en la ecuación 18.4. El detector produce una suma y diferencia de frecuencia, y como el PPL está sintonizado, la frecuencia de entrada queda FE igual a FO, donde el error es phi. La tensión de salida de un filtro es la diferencia de fase de la señal de entrada y la del oscilador. Oscilador controlado por tensión, VCO. El oscilador en algunas ocasiones suele ser un circuito RC o un circuito LC, y las fórmulas muestran que la frecuencia se incrementa a medida que la capacitancia se reduce, y viceversa. Cuando la capacitancia se reduce, la tensión en inversa, o sea, tensión de control, se incrementa, y también la frecuencia, y viceversa. Operación básica de un PPL. Aunque la frecuencia de entrada esté sintonizada, siempre existirá una diferencia de fase entre ellos. Se llama error de fase estática. La figura 1843 muestra dos señales senoidales a la misma frecuencia, pero a una diferencia de fase, φe. Si φ se reduce, φe se incrementa a φe1, como se ve en la figura 1844, y por lo tanto FO se reduce o incrementa hasta que sean igual a FE. Y si se incrementa FE, se reduce φe. Intervalo de enganche. Una vez que el PPL se engancha, rastrea los cambios de la señal de entrada. El intervalo de frecuencia de un PPL puede mantenerse sintonizado. Se denomina intervalo de enganche. Los límites del intervalo son las derivaciones de la frecuencia máxima de VCO y los límites de salida del detector de fase. No dependen del ancho de banda del filtro pasabajos. Intervalo de captura.
Suponiendo que el PPL no esté enganchado, el intervalo de frecuencias con la que puede engancharse se llama intervalo de captura. Para engancharse se requieren dos condiciones. 1. La diferencia de frecuencia debe ser suficientemente baja para pasar el ancho de banda del filtro. 2. La derivación máxima de delta F máxima de la frecuencia del oscilador debe ser suficiente para incrementar o reducir el valor de FE. Intervalo de captura. Suponiendo que el PPL no esté enganchado, el intervalo de frecuencias con la que puede engancharse se llama intervalo de captura. Para engancharse se requieren dos condiciones. 1. La diferencia de frecuencia debe ser suficientemente baja para pasar el ancho de banda del filtro pasabajos. 2. La derivación máxima del filtro delta F máxima F máxima de la frecuencia del oscilador debe ser suficiente para intervalo de captura o reducir el valor. Suponiendo que el PPL no esté enganchado, el intervalo de frecuencias con la que puede engancharse se llama suponiendo que el PPL no esté enganchado, el intervalo de frecuencias se requieren dos condiciones. Se llama intervalo la diferencia de frecuencia debe ser suficientemente baja para pasar el ancho de banda del filtro. La diferencia de frecuencia, la derivación máxima de delta F para pasar el ancho de la frecuencia del oscilador debe ser suficiente para que máxima se incremente o se reduzca al igual de la frecuencia del oscilador frecuencia de entrada suficiente para incrementar. Malla de fase cerrada LM565. El integrado LM565 es un circuito PPL que está compuesto por un oscilador local, un detector de fase, un filtro pasabajos que está formado por una resistencia y un capacitor externo y un amplificador. El intervalo de frecuencias puede ser ajustado con las conexiones externas. Los componentes externos se pueden calcular con la ecuación 18.5, 18.6 y 18.7. En la ecuación 18.5 se puede calcular la frecuencia del oscilador y la capacidad de C1. Con la ecuación 18.6 se puede determinar la frecuencia de enganche y la tensión de alimentación. Y con la ecuación 18.7 se puede determinar la frecuencia de captura y la capacidad de C2. En la ecuación 18.7 la resistencia de 3600 ohms es la propia del integrado. El PPL como demodulador FM. El PPL depende de la derivación de la frecuencia de entrada. Produce una tensión proporcional a la frecuencia de la señal de entrada. En el caso de FM es la señal moduladora. En la figura 1848 se muestra una conexión típica del LM565 como demodulador de FM. Como la frecuencia de operación de 500 kHz es dispositivo usable en receptores de FM de doble conversión. Se suelen usar dos mezcladores para convertir RF en frecuencia intermedia de 10,7 MHz y convertir estas frecuencias intermedias a 450 kHz. Fibra óptica. Operación básica. Un haz de luz rebota de un extremo de la fibra y aparece del otro lado. Esto es posible gracias a que está compuesta de vidrio y plástico, utilizando el fenómeno físico llamado reflexión interna, para producir una reflexión casi sin pérdidas. La fibra está construida por un núcleo, el cual es de fibra, de vidrio, el revestimiento que rodea la fibra y produce una superficie reflejante, la funda que protege el revestimiento y se puede agregar más capas a la misma. Las pérdidas de la fibra óptica se dan cuando el ángulo de incidencia es menor que el ángulo crítico. El haz de luz refracta y atraviesa el revestimiento. Esto es provocado por la interacción de los fotones con las moléculas del núcleo. La ecuación 18.8 puede calcular el ángulo crítico. Producto de señales. En este caso se cumplen las leyes de la matemática y que dará como resultado la suma y diferencia de dos frecuencias de entrada. Seno de omega 1 por t por
seno de omega 2 por t, que es igual a 1/2 de coseno de 2pi por menos f1 menos f2 por t, menos coseno de 2pi por f1 más f2 por t. Modulador balanceado. Como bien ya se sabe que el multiplicador lineal es un modulador balanceado, ya que al aplicarle la misma tensión a sus entradas x y y a diferente frecuencia, se convierte en un modulador balanceado. El modulador balanceado también se es conocido como banda ciudadana. Modulador AM. Si se le suma una componente continua a la banda de base, de modo que siempre resulte mayor a 0, se obtiene un modulador desbalanceado o AM. Modulador AM. Como ya se había dicho que el modulador balanceado es un multiplicador lineal con la misma tensión aplicada a sus bornes, esta se le agrega la condición CC, o sea, corriente continua. Ahora ya no está desplazada en 0, sino que está desplazada en 1. Entonces multiplica y eleva la señal de la entrada. Esto lo que nos da es la banda de AM comercial, la que usamos todos y en la radio. Demodulador balanceado. Para obtener la señal BBB o la señal de información o de audio, se requiere utilizar la señal portadora original, donde se multiplica la señal de la banda balanceada y la portadora. El filtro pasabajos recupera la señal. Demodulador AM comercial. Como la señal de BB está elevada a 12 voltios, para demodular esta señal usamos un simple diodo, pero no cualquier diodo, un diodo 1N500 no sé cuánto, que es un diodo Schottky, un diodo rápido, de menor caída de la juntura. Para recuperar la señal usamos un filtro pasabajos y de este al parlante. Vi tu video de la Segunda Guerra Mundial y déjame decirte que este lo usaban los comerciantes, y el de modulador balanceado era el modulador que ellos usaban para enviar códigos, señales y no sé, otras cosas. Modulador balanceado integrador. Los transistores Q1 y Q2 multiplican entre sí las frecuencias 1 kHz y 2 kHz. El filtro pasa alto Schottky amplifica y potencia la salida de los moduladores. Producto de señales. Las tres frecuencias se suman, 100 Hz, 500 Hz y 10 kHz, que pasan al multiplicador y multiplican por el generador de onda cuadrada de 10 kHz, y se obtiene como la salida un pulso de onda cuadrada de este modulador. Modulación en cuadratura. De una portadora se obtiene dos señales, una a 90 grados desfasada de la otra, y se aplican a un modulador balanceado con distinta información a transmitir, canales A y B. Un multiplicador lineal multiplica las dos frecuencias senoidales de 10 kHz y 500 Hz, como las conocemos como MB, y el otro multiplicador multiplica las señales senoidales de 10 kHz y la señal triangular, la conocemos como MBQ. Modulador en fase. Observe que los canales del osciloscopio al tener la misma amplitud constante y otro variar con la información, la suma vectorial da un desplazamiento de amplitud y fase, limitando la tensión de salida, quedando en el desplazamiento que da la fase. Fin.